Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 7 y nos corresponde explicar la analogía de von Karman. Nuestro grupo está integrado por Pablo Andrea Roncancio, Juan Sebastián Aldana y yo, Alejandro Girosuna. Entonces, ¿qué es y para qué sirve? La analogía de von Karman sirve para ver la transferencia de calor y la cantidad de movimiento en un flujo turbulento dentro de un tubo. Entonces, para hallar esto, debemos primero conocer el número de Nusselt. El número de Nusselt es un número adimensional, el cual mide el aumento de la transmisión de calor por convección comparada con la transferencia de calor si esta ocurriera solamente por la conducción. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un tubo normal con un número de Reynolds cercano a los 1000, podríamos considerar una transferencia de calor únicamente por conducción. Entonces, el número de Nusselt tomaría un valor de 1. Pero si el número de Reynolds tomara un valor más alto, pues la transferencia de calor sería la combinación entre pues, la conducción y la convección. Entonces, este número de Nusselt tomaría un valor mayor. Por eso no tiene sentido un número menor a 1. Y este número de Nusselt más que todo se usa para la transferencia de calor. Y también sabemos que es análogo al número de Sherwood para transferencia de masa. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta analogía? Esta analogía eh, comenzó desde pues, el número de Reynolds, el cual mide el flujo el flujo turbulento o laminar, y después Prandtl cogió este número, esta ecuación, para eh, encontrar el flujo dividiéndolo en dos zonas, en una zona viscosa y en una zona turbulenta. Él consideró que en la zona viscosa predominaba la difusividad molecular y en la zona turbulenta predominaba más pues, la difusividad turbulenta. Entonces en esa ecuación él tomó un número, el número de Prandtl, para desarrollar pues, toda la ecuación que describía este flujo. Pero el problema fue que esta ecuación daba valores buenos en el número de Prandtl cercano a 1. Cuando comenzaba a aumentar, la ecuación daba ciertos errores. Entonces, von Karman lo que hizo fue partir de esta ecuación que desarrolló Prandtl, pero agregándole unas nuevas cosas. Todo este desarrollo lo va a explicar mi compañera. Con posterioridad, von Karman en 1939 amplió la analogía de Prandtl, dividiendo el campo de flujo en tres subcapas: viscosa, de transición y turbulenta. Hizo suposiciones similares a las de su predecesor sobre las magnitudes relativas de las difusividades moleculares y turbulentas de calor y de las variaciones de cantidad de movimiento en la subcapa viscosa y en la zona turbulenta, incorporando además los efectos de la subcapa de transición, considerando que las difusividades molecular y turbulenta en esta subcapa eran del mismo orden de magnitud. La analogía de Karman entre la transferencia de calor y la cantidad de movimiento en un flujo turbulento dentro de un tubo circular se expresa de la siguiente manera, que da muy buenos resultados para valores de Prandtl inferiores a 30. Además de eso también tenemos la misma expresión, pero que incluye el factor de fricción, que para un flujo totalmente desarrollado el valor de coeficiente de rozamiento se obtiene del diagrama de Moody o de las ecuaciones que lo definen. Para tuberías lisas tenemos que es rugosidad sobre diámetro. También tenemos entre Reynolds 2000 y 10 a la 5 la expresión de Blasius. También para Reynolds mayores de 10 a la 5 tenemos la primera ecuación de Karman-Prandtl. Para tuberías rugosas tenemos la expresión de Colebrook-White, la segunda ecuación de Karman-Prandtl y la de Nikuradse. Adicionalmente tenemos unas ecuaciones que se basan en von Karman. Es el caso de la invariante de Lloyd-Ziemski, la ecuación de Kalman-Howard-Monin, la ecuación de Corsin y la ecuación de Navier-Stokes. La primera, la invariante de Lloyd-Ziemski, deriva una invariante integral para la decadencia de la turbulencia tomando el cuarto momento de la ecuación de Kalman-Howard. En este caso, lo que hacen es demostrar que esta invariante es equivalente a la conservación del momento angular. Por otra parte, tenemos también que la ecuación de Kalman-Howard-Monin es una generalización anisotrópica de Andrei-Monin de la relación de Kalman-Howard, mientras que, por ejemplo, la ecuación de Corsin
utiliza, digamos que esta relación de Kalman-Howard, pero la usa para una ecuación de transporte escalar. Finalmente, una de las ecuaciones basadas en la de Kalman es la ecuación de Navier-Stokes. Dicha ecuación es una derivación de las ecuaciones de Howard y de Kalman, precisamente. En este caso, lo que hacen es determinar de forma única la función en correlación de dos puntos. En este caso, lo que hace es utilizar un poco de teoría de fluidos para poder, digamos que, sintetizar esta nueva ecuación. Finalmente, hay una ecuación de la descomposición de la turbulencia en la que para los flujos dominados por la viscosidad durante la disminución de la turbulencia se puede utilizar la ecuación de Kalman-Howard, ya que se reduce a una ecuación de calor una vez que se desprecia el tensor triple de la correlación. Finalmente, pues estas son nuestras referencias y muchísimas gracias por su atención.